7 de la mañana, 8 minutos. Conectamos con la señal de Caracol Televisión, aquí en cabina, listos para presentar los resultados de la encuesta de Inbamer a un mes de las elecciones regionales. Nuestro director Juan Roberto Vargas para conocer más detalles. Adelante ustedes. Hola Andrés, aquí estamos, gracias. La revelación de los resultados. Me acompaña Juan Roberto Vargas, que es el director de Noticias Caracol. Juan Roberto, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted, a todos los oyentes de Mañanas Blue y los televidentes de Noticias Caracol que se enlazan a esta hora con los resultados de la encuesta Inbamer. Para medir la temperatura a un mes de las elecciones de alcaldes y gobernadores. El encuestador es el director de Inbamer, don Martín Orozco. Martín, buenos días. Néstor, buenos días para usted y para todos. Muy bien, todo está listo. Revelación, comenzamos, Martín. Lo más importante es la intención de voto en las 5 principales ciudades. Comenzamos con Bogotá, ¿le parece? Sí, señor. Simplemente una introducción pequeña son encuestas personales con tarjetón físico, con georreferenciación, con grabación de los audios en las tablets de los encuestadores, realizadas entre el 19 y el 26 de septiembre, con un margen de error, según la ciudad, entre el 4,5% y el 5,5%, dependiendo de la participación en cada ciudad. Vale, esta es la ficha técnica. Para esos efectos, Martín, ¿qué quiere decir georreferenciación? Nosotros en el muestreo que realizamos a través del sistema que tenemos en la compañía estadístico, se georreferencian las manzanas exactas a donde el encuestador tiene que ir a hacer la encuesta. El encuestador no es el que elige las manzanas, son elegidas de manera aleatoria y eso significa la georreferenciación, porque eso nos sirve para supervisar posteriormente que efectivamente las encuestas fueron realizadas en los puntos seleccionados por el sistema. Vale, eso al final quiere decir, es una encuesta hecha con el rigor metodológico para establecer una fotografía lo más parecido a la intención de voto real. Entonces, ahora sí, dicho eso, Martín, aquí están los resultados de Bogotá. ¿Alguna sorpresa en Bogotá? ¿Quién crees y quién va? La sorpresa es que, pues más que sorpresa, el resultado nos dice que los 3 primeros se fortalecen, porque los 3 que iban adelante, tanto Carlos Fernando Galán como Gustavo Bolívar como Juan Daniel Oviedo, crecen. En el caso de Carlos Fernando pasa de 26,6 a 32,9%, Gustavo Bolívar de 20,3 a 22,6% y Juan Daniel Oviedo de 16,8 al 20,5%. Haciendo una salvedad, Néstor, y es que Gustavo Bolívar tiene un desfavorable más alto que su favorable, mientras que Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo tienen unos porcentajes de favorable mayores que su desfavorable. Martín, acláreme ahí lo de el desfavorable de Bolívar comparado con el desfavorable de los otros candidatos. Sí, en términos exactos el Gustavo Bolívar tiene 26,9% de favorable y 35,4% de desfavorable, mientras que Carlos Fernando Galán tiene 53% favorable, 18 desfavorable y Juan Daniel Oviedo tiene 37 favorable, 17 desfavorable. Sí. Entonces eso es lo que hace que Gustavo Bolívar en los escenarios de segunda vuelta pierda tanto con Galán como con Oviedo. Sí, ya vamos a ver esos escenarios en la parte gráfica, Martín, pero Néstor, tal vez, y televidentes y oyentes, un dato clave, y es que se podría hablar de un empate técnico en el segundo lugar. Así de sencillo, es decir, estamos hablando de un crecimiento importante de Oviedo. Oviedo está en 20 en este momento. Bolívar en 22. Y Bolívar en 22. Martina, usted como encuestador, ¿esto quiere decir empate? Sí, eso es empate técnico y con mayores posibilidades para Oviedo, porque Oviedo tiene un 63% de conocimiento, mientras que Bolívar tiene un 71,5%. Entonces, en la medida en que Oviedo crezca en conocimiento, podría llegar a pasarse a Bolívar. Y la progresión de crecimiento ha sido mucho mayor, Martín, de Juan Daniel Oviedo versus Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar crece 2% entre esta encuesta y la anterior, y Oviedo crece 4%. La progresión es mayor. Martín, le hago una pregunta, usted que tiene todos estos elementos técnicos. Dije yo esta mañana que a Bolívar le va a regular tirando a mal. No solo esto, porque está a punto de perder el segundo lugar, quiere decir de no pasar a segunda vuelta, sino que en segunda vuelta perdería en todos los escenarios. Sí, tal cual, Néstor, como usted lo dice. ¿Hay algo que yo haya dicho en esto que sea inexacto?
No, es totalmente cierto por lo mismo que les he comentado. 1, porque es el que menos crece. 2, porque es el que tiene más desfavorable. Y 3, porque perdería en segunda vuelta tanto con Galán como con Oviedo. Sí. Es que me manda a decir Gustavo Bolívar con su gente, Juan Roberto, señor. Que están molestos de que yo diga esto, que lo dice en realidad la encuesta, no me lo pero estoy inventando es el yo. número, Néstor, son los números. Entonces les sugiero a ellos que se concentren en crecer y no en pelear con las encuestas. No buscar el muerto arriba. Es que suele ser mala batalla. Y Héctor, perdone, lo interrumpo, para redondear este tema, tanto en el indicador de Bolívar como en el de Oviedo, que decimos que hay un empate técnico, entre los tres, el que más crece es el puntero. Entre una encuesta y otra. 6 puntos. Claro, entre la encuesta anterior de agosto, que marcaba 26.6 Carlos Fernando Galán, llega a 32.9. Y eso pues también es otro de los hechos importantes y puntuales de la encuesta. Crece 6 puntos. Claro, y Bolívar, como ustedes estaban señalando. 2, y Oviedo 4. 3. Sí. Casi 4. Resultados de la encuesta en Bogotá, señor Héctor. Sí, lo que pasa es que Héctor, se me fue. Mientras Héctor quiere que vayamos con escenarios de segunda vuelta. Sí, señor. Veamos en consecuencia escenarios, como en Bogotá vamos a estrenar, Martín, dentro de un mes, la segunda vuelta, que ha sido una figura natural, reciente en política para las presidenciales, no para alcaldías. Vamos a estrenar segunda vuelta. Antes debe una dispensa. Teníamos el lote perseguidor. Nos cambiaron de gráfico. Sí, nos faltaba el lote perseguidor. Entonces vamos, Martín, esto que estamos viendo en este momento son los otros, el segundo lote de la encuesta. Exacto. Sí, en el segundo lote está Jorge Enrique Robledo con el 6.5, venía de 5%, Rodrigo Lara con el 5.2, venía de 7.4%, Diego Molano, que cae del 7.5 al 4.6%, y el general Jorge Luis Vargas, que cae del 6% al 2.1%. Esas caídas tanto de Rodrigo Lara, Diego Molano y Jorge Luis Vargas son las que explican los crecimientos de los tres primeros. 7 de la mañana, 15 minutos. Y ahora sí el escenario de segunda vuelta. Habría segunda vuelta si ninguno de los candidatos alcanza el 40% de los votos. De acuerdo. Y si el primero no logra una diferencia de 10 sobre el segundo. Tiene que ganar por lo menos 40-30, es el margen para que no haya segunda vuelta. Martín, Carlos Fernando Galán está, dicho de otra manera, como está creciendo, ¿está a 7 puntos de ganar en primera vuelta? ¿Podría ganar en primera vuelta con esta tendencia? Pues hay que esperar, Néstor. Yo pues no me atrevo a decir eso, pero hay una posibilidad, porque sigue creciendo de esa manera. Y el segundo, como bien dijeron, está 10 puntos por debajo, podría ganar en primera vuelta, pero todavía es muy pronto pues para decirlo. Sí, y entonces ahora sí, Martín, vayamos con los comparativos de segunda vuelta. Recordemos que hicimos unos escenarios hipotéticos. En el primero, si se cumple, Néstor, con estos vaticinios que nos da la encuesta, Carlos Fernando Galán enfrentado a Gustavo Bolívar. En esta medición de septiembre obtendría el 64.8% versus el 29.4% de Gustavo Bolívar. Se mantienen los números, si usted los ve, entre una y otra medición, entre la de agosto y la de septiembre. Sí, yo sospecho que tal vez a un mes de las elecciones, después de ver estos resultados, Martín, seguramente candidatos de estos que están muy abajo, yo supongo que no se van a preguntar, ¿no? Pues para sacar el 3-4% de los votos, supongo que mejor apoyan a algún candidato. Lo que suele pasar en unas elecciones de esta naturaleza. Néstor, es que entramos al mes del voto útil. Aquí realmente los tres candidatos con opción, haciendo salvedad de lo que van a decir de segunda vuelta, son Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo. Yo creo que fíjese que si usted suma la votación de ellos tres, ya acumulan el 76% de la intención de voto. Yo creo que lo que va a haber es un traslado todavía mayor de los candidatos del segundo lote, que van perdiendo, van a quedar reducidos prácticamente a sus nichos y se van para estos tres candidatos. Terminemos los Galán, escenarios de Bolívar segunda y Oviedo. vuelta entonces, Juan Roberto. Sí, señor. El siguiente escenario hipotético que planteamos es el de Carlos Fernando Galán versus Juan Daniel Oviedo,
que tampoco pues suena tan descabellado según estos números. Según la encuesta en septiembre de Inbamer, Galán obtendría el 54.2% y Juan Daniel Oviedo el 39.3%. Aquí sí hay una diferencia, porque si bien Galán bajaría en ese escenario versus la encuesta de agosto, Oviedo sube y subiría 7 puntos pero en gana, ese hipotético. pero Juan Roberto, Gana Galán. Gana Galán. Claro. Es decir, Galán, según la encuesta, va a ganar la primera vuelta y le ganaría Martín a todos en la segunda vuelta. Si a cualquiera, claro. Con, o sea. Sí, señor. Un escenario hipotético de Oviedo contra Bolívar, que ahí lo tenemos también como una posibilidad. Oviedo contra Bolívar, Oviedo saca 58%, Bolívar 35%, es decir, le saca 23 puntos casi. Sí, en todos los escenarios perdería Gustavo Bolívar en esa segunda también vuelta. es una conclusión. Es una conclusión, Ricardo, es cierto. Una Claro. conclusión, Héctor. O sea, Bolívar realmente no parece un candidato viable con en esta todos los resultado de la escenarios encuesta. gana Carlos Fernando Galán. En todos los escenarios pierde Gustavo Bolívar. Sí, así es, Néstor. El resultado de la encuesta, al que más mal le va es a Gustavo Bolívar, porque evidentemente ya lo hemos señalado, no crece, no logra recortar distancia en la segunda vuelta, es decir, que de otros candidatos no recoge nada, al contrario, se aumenta la diferencia. Entonces está pareciendo que no es un candidato viable y es el candidato claramente asociado al gobierno. Entonces, evidentemente podría ser la derrota política más importante del pacto histórico el próximo 29 de octubre. Puede ser, digo, todavía tienen un mes. Esta es la fotografía a hoy, que me parece que hay que retratar la fotografía del día. Esto no quiere decir que la fotografía no pueda cambiar. Pero además en los escenarios de segunda vuelta lo que se ve es Gustavo Bolívar con 30%, que es lo que ha tenido el petrismo tradicionalmente en Bogotá. También es cierto. Siempre. 7:19 minutos. Vamos ahora, Juan Roberto, a Medellín. Me deja dar un dato adicional de Bogotá antes de Medellín. Lo mencionábamos ayer con Martín, con el tema de el principal problema que hoy tiene la ciudad, que sigue siendo seguridad, de lejos. Pero si usted suma movilidad, transporte y estado de mantenimiento de las vías, da 70% también. La gente está empezando a privilegiar en Bogotá como tema el de las vías, la movilidad y el espacio público. Lo equipara con la seguridad. Es un tema que no es menor, sobre todo ahora que vienen las estrategias. Vamos a ver Medellín. Ese es el resumen de la Bogotá caótica de hoy. Exactamente. Bogotá caótica, la movilidad es terrible, la inseguridad es terrible, el espacio público es terrible. Ahora también hay que decirlo. Martín, ¿cómo le va a Claudia López para terminar el tema de Bogotá? Claudia López tiene un número muy parecido al de agosto, está en 34.7% de aprobación y en agosto tenía 34,5%, es decir, lo mismo. Vale. Ese es el resultado esa es la fotografía, de cómo está terminando el gobierno de Claudia López. ¿Medellín? 7:20 minutos, vamos a Medellín, sí señor. Medellín, resultados en Medellín. Aquí hay una cifra contundente en favor de Fico Gutiérrez Martín, que básicamente se sostiene, crece algunas décimas, está en 64% en su intención de voto en este mes de septiembre que está terminando. Sí, y en segundo lugar Juan Carlos Upegui con 14.8%, venía del 11.2%, Albert Corredor del 6 al 4.8% y María Paulina Aguinaga, que crece del 0.4 al 3.1, esos son los 4 primeros. Aclarando, Néstor, lo que dijiste ahora, y es que en todas las ciudades, sin excepción, preguntamos por todos los candidatos que están inscritos. Sí, ahí otra vez hay un gran derrotado, que es claramente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que está pues asociado al candidato Upegui, y la verdad es que, para decirlo en términos coloquiales, Néstor y Juan Roberto, la tunda va a ser muy grande. Así que esa apuesta que hizo Daniel Quintero de promover una controversia permanente a lo largo de sus 4 años en la ciudad, pareciera que va a salir muy derrotada el próximo 29 de octubre. Va mal, que Quintero su candidato es Upegui, pero me sorprende además que la estrategia de Upegui Martín sigue siendo la misma. Ellos, Quintero y Upegui, solamente tienen un discurso que es el antiuribismo. Y en Medellín, como si no se hubieran dado cuenta, están exactamente repitiendo todos los días. No, usted le pregunta de Tigo, y usted le pregunta de la movilidad, y usted le pregunta a la gente que administra hoy, que gobierna Medellín. Usted que es de Medellín, Martín, les pregunta algo de los problemas de la ciudad y responden que es culpa de Uribe, ¿no?
Ellos de ahí no se salen. Todo es culpa de Uribe y la misma encuesta también nos dice que en afinidad política el 37% de las personas en Medellín se consideran de derecha, solo el 15,6% se consideran de izquierda, y el partido que tiene mayor afinidad en Medellín es el Centro Democrático. Y Martín, entonces ahí se pues explica con números algo de eso. Si me permite, se va a devolver. Claro. Porque Medellín hace 4 años eligió a Daniel Quintero y ahora vuelve a Fico Gutiérrez. Literalmente. Fue muy curioso porque esa elección de Daniel Quintero en ese momento se produjo por una serie de coincidencias políticas que llevaron a que los sectores de centro derecha llegaran divididos. Al llegar divididos, Daniel Quintero se fue por la mitad y ganó la alcaldía de Medellín. El péndulo hoy está devolviéndose al punto que más o menos es el original en la capital antioqueña. Upegui tiene una intención de voto de 14.8%, crece un poquito. Corredor es otro candidato, Juan Roberto, que baja, que es de Quintero, cercano al alcalde Quintero. Tal vez puede ser marginal, pero la aparición en este abanico de María Paulina Aguinaga es interesante. No marcaba nada en la encuesta anterior, sube 3 puntos. Ella fue concejal, me dicen en Medellín que es una figura importante e interesante de la política. Y solo un dato adicional, Néstor, sobre Medellín y sobre... Esta es la concejal que ha hecho las denuncias sobre Hidroituango. Sobre Hidroituango, y eso la hace muy valiosa. Se está haciendo su espacio. Néstor, sobre problemas, lo que mencionaba Martín, en torno a Medellín, la impopularidad de Quintero es directamente proporcional al aumento de todo mal en Medellín. Si usted ve el listado de problemas, de dificultades, arrasa el tema de inseguridad. Creciendo, ¿no? Creciendo, arrasa el tema de mantenimiento de vías, el tema de basuras y el tema de espacio público. Asuntos que hace unos meses y unos años no eran problemas grandes en Medellín. Como diría el presidente Petro, estas elecciones regionales también son de alguna manera un plebiscito sobre los actuales alcaldes. Y el alcalde Quintero sale mal librado en este plebiscito, dice la encuesta. En este caso, Néstor, incluso Néstor se comprueba, pasa del 30.2% de aprobación al 27,5%, es decir, sigue cayendo, y como ya lo hemos explicado aquí, según el historial de encuestas de Inbamer de más de 25 años, es el único alcalde que ha tenido más desaprobación que aprobación, y pues de lejos muy por debajo de la aprobación. Entonces ahí se ve reflejado eso en la intención de voto. Eso también leído de alguna manera con un poquito de distancia, quiere decir, la estrategia del alcalde Quintero de polarizar, de dividir a Medellín, le va a pasar cuenta de cobro. No, y de romper la tradición de trabajar conjuntamente sector público, sector privado y academia, que venía triunfando en Medellín. Él rompe esta tradición, pero adicionalmente, cada vez que se le denuncia por corrupción, que esta es otra constante, ataca a los medios de comunicación. Bueno, ya vamos con Cali. Ataca a los medios y de todas maneras, la gente está cansada. Usted habla con la gente en la calle, Néstor, y le dicen, mire, esta ciudad ha empeorado, esta ciudad está peor, esta ciudad, como estábamos de bien y nos sentíamos de orgullosos de nuestra tierra hace unos años, y ahora mire cómo estamos. Yo creo que la gente pues va a necesitar cangrejear, volver para atrás, y efectivamente, pues por eso es que va a sacar Fico 7 de cada 10 votos. Y Néstor, ahí me meto... Martín, me parece una buena descripción. Sí. Medellín, dice la encuesta, quiere cangrejear. Es así, ¿no? Sí. Y algo para los debates, hombre. Para los debates, Juan Roberto, muy importante ese tema del turismo y del tema de turismo sexual en Medellín. Yo creo que eso es un tema importante que hay que revisar y que hay que entender las propuestas de los candidatos, porque en realidad es muy grave, y se lo digo Néstor, como persona que vive ahí en la ciudad. Como en Cartagena. Como ciudadano de Medellín. Néstor, pero es que realmente, fuera de todos los líos de seguridad y de todos los líos de la división, el desempleo y los problemas sociales siguen creciendo en Medellín. Fíjese usted que de todas las ciudades encuestadas, tal vez Medellín es la que marca como segundo problema el desempleo. Sí. Entonces, fue un fracaso total en términos sociales, porque usted puede decir todo lo que dijo de Quintero, pero socialmente también fue un fracaso. De acuerdo. Gana Fico Gutiérrez pues en Medellín, y parece a estas alturas, salvo que cometa un error
parece, estando a un mes de las elecciones, que volverá a ser el alcalde de Medellín. Vamos ahora, Juan Roberto, a Cali. Sí, señor, que tal es vez... la otra ciudad medida en esta encuesta. Si me lo permite... Esa es la noticia. Diría que para mí, eso hablábamos con Martín ayer y con Camila, yo creo que es la gran novedad de la encuesta. La caída de Roberto Ortiz, el puntero, que marca en esta encuesta 33.6, cae 10 puntos versus la encuesta de agosto. El que sube es Alejandro Eder, que estaba en 15.8 en agosto, sube a 23.1. Y la que adhirió a él ayer, Diana Rojas, marca 13.1, había marcado 17, en una tendencia al alza. Sé que la suma no es aritmética, no, Juan Roberto, pero si usted suma a Eder y a Diana Rojas, da exactamente el porcentaje que tiene Roberto Ortiz. Pero más que eso, Martín, un poquito más. En Cali hay una tendencia a la baja del Chonto Ortiz. Claro. Y Alejandro Eder recibiendo apoyos y tendencia al alza, al aumento. ¿Esto se está apretando en Cali? Lo que parecía definido hace un mes, ¿ya no lo es tanto? Eso se está apretando y la pelea o la competencia, mejor dicho, va a estar muy, muy pareja entre esos dos primeros. Hay que ver en la próxima encuesta cuál es el resultado para Alejandro Eder de que Diana Rojas se le sume y ver si efectivamente eso le va a alcanzar para alcanzar a Roberto Ortiz. Hay un tema ahí, Néstor, que tal vez se nos olvida, pero en las elecciones anteriores en donde ha participado Roberto Ortiz le ha ocurrido exactamente lo mismo. Se desinfla. Arranca muy bien y se va desinflando. Martín, hay un hecho importante, Néstor, decía que Álvaro, es perdóneme, le hago una pregunta, discúlpeme Álvaro, le hago una pregunta a Martín. De esta suma que está haciendo Ospina aquí, ¿de qué porcentaje de los votos de la intención de voto de Diana Rojas podría terminar en Alejandro Eder, basado en filiación política, en preferencias, en los datos científicos que usted tiene? ¿Hay manera de predecir cuánto le va a sumar eso a Alejandro Eder? Pues vea, Alejandro Eder suma más en el centro y en la derecha, y Diana Rojas es muy fuerte en el centro y en las personas que dicen no tener afinidad. Si eso se le fuera a Alejandro Eder, que pareciera pues que no fácilmente no se le va a Roberto Ortiz, ahí podría alcanzar un porcentaje importante. Y además, Diana Rojas tiene buena intención de voto en los estratos 1 y 2, que son la debilidad de Eder. Okay. Entonces, en ese sentido, también podría sumarle. Vale. Hay un dato Álvaro, ahora sí, que explica lo actual y que muestra que puede cambiar esto, que es que el conocimiento de Roberto Ortiz es casi el doble que el de Eder. El de Eder es muy bajo, 42%, o sea que tiene todo para crecer, mientras que los candidatos en Bogotá están en niveles del 80 y 70% conocimiento. Eder está apenas en 42%. Eso explica por qué esas cifras, y le va muy bien comparado a ese nivel de conocimiento. Y si este cambio le permite ser más conocido, porque Diana Rojas también está por debajo del 40% de conocimiento, pues lo igualaría con Ortiz. Sí. Álvaro, tiene toda la razón. Ahí está el punto clave, y porque Alejandro Eder tiene una posibilidad de crecimiento muy grande, porque es que hoy está en el 23%, con un conocimiento alrededor del 42%, mientras que Roberto Ortiz tiene el 33% con un conocimiento de más del 70%. Entonces, claramente, pues el que más oportunidad tiene de crecer es Alejandro Eder. Escucho los comentarios de todos los. En Cali hay dos variables interesantes, Néstor. Las principales ciudades del país, escucho aquí los comentarios de sus preferencias, de cómo se está moviendo el mapa político en vísperas electorales. Señor Héctor. En Cali hay dos variables interesantes que pueden resolver la elección, que se ha repetido varias veces en el pasado, la idea de que las personas de estratos socioeconómicos más bajos votan por unas personas y los de estratos socioeconómicos más altos votan por otra, y aquí podría un poco repetirse la historia, dado que Roberto Ortiz tiene un alto arraigo en los sectores más populares de Cali, y pues Alejandro Eder evidentemente pertenece a la élite económica del Valle del Cauca. Sobre eso quería preguntarle, Héctor, a Hugo Mario. ¿A qué se debe la desinflada en esta oportunidad? ¿A qué se la podría atribuir usted, Hugo Mario, caleño, estando en Cali, del Chontico Ortiz, mejor, de don Roberto Ortiz, porque no quiero ser confianzudo con el politólogo, con el que se va a graduar de politólogo el doctor Ortiz?
Néstor, yo veo a Roberto Ortiz muy concentrado buscando los votos de las estructuras políticas y muy poco concentrado en los votos de opinión. En cambio, Alejandro Eder se ha hecho mucho más visible en las últimas semanas y ha endurecido su discurso contra Ortiz, señalándolo todo el tiempo, permanentemente lo señala de ser el heredero de los votos de Jorge Iván Ospina y parece que eso está calando y le está dando resultado. Sí, es cierto que Ortiz, la voz de Ortiz dice es la voz de Ospina. ¿Ortiz es el candidato de Ospina? Es lo que señala Eder, basado en unos apoyos de concejales y líderes políticos de Cali que están hoy con Roberto Ortiz y que en el pasado estuvieron con Jorge Iván Ospina. Digamos que de eso se pega Alejandro Eder para su discurso todo el tiempo acusando, señalando a Roberto Ortiz. Insisto, Néstor, parece que eso le está dando algún resultado porque hay uno, Ospina es muy desfavorable. Sí, desde el punto de vista de números hay uno que está bajando y otro que está subiendo. 7:33, vamos, nos queda Barranquilla y Bucaramanga para terminar. Sí, señora, 7:33 minutos en esta alianza. 7:33 minutos en esta alianza. ¿Dije yo? ¿Dije 9? 9:33, no nos asuste a los televidentes, a los oyentes. Dije 9:33, es la hora en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí señor, en Santiago de Chile. Bueno, vamos con la ciudad de Barranquilla. Los resultados en la capital del Atlántico que, pues... aquí lo que hay que decir es que se mantiene la tendencia. Alex Char, 84.5, baja un punto, pero es casi imperceptible. Lo mismo el alza del segundo, que está a casi 78 puntos de diferencia, que es Antonio Borges, que es el candidato del pacto histórico. Se mantienen los números, ahí yo creo que hay muy poco que decir. Lo único que me impresiona de Barranquilla, Martín, usted me dirá como encuestador, es que durante el último mes fue la captura del hermano de Alejandro Char. Sí, y veo que no se movió para nada el termómetro, lo cual demuestra que Barranquilla diferencia entre una cosa y otra cosa y que aquí no se mueve el cariño que le tienen a Alex Char en Barranquilla, ¿no? No se mueve, Néstor, y eso pues está, incluso la diferencia pues está por debajo del margen de error, que es casi del 5%, entonces no, Alejandro Char está totalmente sólido en Barranquilla. Tal vez, Néstor. Y de hecho, yo pues en lo que llevo en esta labor, que es un poco más de 10 años, yo no he visto una cifra de intención de voto igual a esa nunca. Sí. No, es que hay muy poquito por decir. Esto de Barranquilla me parece que tendría que ser algo absurdo, extraordinario. No, pero no creo. En la calle, cuando tú vas a los barrios populares de Barranquilla, estas son las cifras. Es decir, la gente realmente quiere a Alex Char. En todas partes. Lo de Alex, si usted quiere un estudio, puede ser. Si usted quiere un estudio de caso, Aurelio, pero digamos, en materia de problemas, novedad que sube, allá la inseguridad también es el tema clave, Néstor, pero el asunto de los servicios públicos, por lo de las tarifas de la energía, empieza a calar. Subió 10 puntos el inconformismo frente a los servicios públicos. Exactamente, que esa es otra novedad. Un mes. Claro, que en solo un mes. En solo un mes. Y la otra, Martín me corregirá, que aumenta la favorabilidad o la aprobación del alcalde de Pumarejo, que es de la cuerda. Sí, aumenta y es el mejor alcalde evaluado con 55% de aprobación. Que eso también pues hay que decirlo y resaltarlo. Que es el alcalde al que mejor le va. Todos, Y obviamente entre una cosa, la calificación del alcalde y la intención de voto por Char, Martín, aquí hay una relación directa, ¿no? Claro. Sí, hay una relación directa, incluso teniendo Alejandro Char números superiores a los de Jaime Pumarejo, sin desmeritar, pues, como ya dijimos, lo de Pumarejo, que es el mejor alcalde evaluado. Sí. Néstor, si uno estudiara un caso por el mismo camino, y creo que Barranquilla no se va a mover. La paradoja, Aurelio, es que en Barranquilla el año pasado el presidente Petro ganó las elecciones, en el Caribe en general, y Barranquilla me parece que se está moviendo. También Barranquilla va a votar esta vez con un criterio diferente, señor Aurelio. Si uno estudiara en una facultad de ciencia política el efecto teflón, yo creo que encontraría realmente un caso único, ¿no? Porque súmele a todo lo de los escándalos de Arturo Char, Aida Merlano, también el famoso libro de la Cosa Nostra y todo esto. Y la verdad es que eso no parece haberle hecho ningún efecto. ¿Sabe qué es lo que pasa, Aurelio? Que usted es un cachaco desde Bogotá pontificando sobre Barranquilla. Y en Barranquilla eso allá es otra cosa. Y en Barranquilla tienen una opinión diferente. Es que han visto la transformación de Barranquilla. Podemos ir a cualquier barrio popular de Barranquilla. Estoy hablando del Bosque, la Ciudadela.
Cuando usted tiene un candidato que está en el 86% en su ciudad, y usted desde Bogotá dice, pero es que el libro pero es que el escándalo, pues obviamente es que no está entendiendo el fenómeno de Barranquilla. Y Néstor, no está haciendo campaña. Alejandro Char se da el lujo de básicamente no tener prácticamente eventos públicos porque, pues básicamente, y súmele que el apoyo es tan fuerte que, Ricardo, que ya esa campaña está saliendo barata. Pues imagínese. Y súmele que al Junior le está yendo como flojón, que ese es otro factor de verdad, es un factor político. Pero Néstor, mire, si lo que predice la encuesta es lo correcto, que todo indica que va a ser, sería la primera vez desde que hay elección popular de alcaldes que un alcalde de ciudad capital en Colombia se elige 3 veces, porque esta vez sería el tercer periodo de Alejandro Char. No ha habido ningún otro alcalde en Colombia de ciudad capital que logre eso. Pero mire, ¿qué quiero decir? Héctor, con proyecto político. Pumarejo, que es el actual alcalde, es del mismo grupo. Antes de Pumarejo, estuvo Alex Char. No Alex Char. Antes de Alex Char, Elsa Noguera. Antes de Elsa Noguera, a Alex Char. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la gente en Barranquilla valora la transformación. Que quienes vamos con frecuencia a Barranquilla, padre, hemos visto la transformación de Barranquilla. Eso no se puede discutir, eso es un dato. Entonces, usted avalan los resultados. Recorre el malecón, recorre el nuevo parque, usted recorre la vía de la prosperidad, usted ve a Barranquilla y alguien tiene, de verdad, fuera del prejuicio político, Martín, alguien tiene la osadía de decir que Barranquilla va por malos caminos. Otra cosa será el próximo mandato, porque la tendrá muy, muy dura frente al pago de la deuda, porque mucho de eso se ha hecho con vigencias futuras, pero esa es otra historia. La verdad es que las obras se ven en las deudas para obras. Entonces, Alex Char, para terminar, Martín, Alex Char, que fue precandidato presidencial el año pasado, Fico Gutiérrez, que fue candidato presidencial el año pasado, a ambos les fue mal, a ambos volverán a las alcaldías, es lo que anticipa la encuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, estamos de acuerdo. Y en Barranquilla tal vez agregar, Néstor, que la campaña de Alejandro Char seguramente también va a estar muy enfocada en la gobernación para verano y en el tema de Soledad, que está ahí pues en el área metropolitana y es un municipio muy, muy grande en número de habitantes y yo creo que por ahí, digamos, va a estar su reto, lograr que la gobernación y Soledad quede bien. Padre, usted que va con frecuencia, lo de la gobernación para Eduardo Verano, la disputa con Varela está un poquito más complicado. Está un poco más apretado. Pero bueno, también Verano tiene allí una trayectoria y... pero hoy hacen oficial el apoyo de la Casa Char y de Cambio Radical a la candidatura de Eduardo Verano, que estaban un poco dudosos sobre a quién alzarle la mano. Finalmente se van con Eduardo Verano de la Rosa por encima de Alfredo Varela. Esto podría en Barranquilla, Vanessa, ¿podría mover la intención de voto lo que pasa hoy políticamente en Barranquilla? Es que se está esperando que Alejandro Char, Néstor, le levante la mano en un evento público a Eduardo Verano para así consolidar la intención de voto hacia este Prado candidato hoy. Que ha sido 2 veces. Sí, hoy a las 4 de la tarde van a estar encontrándose. La gran expectativa es si el ex senador Fachar va a estar presente y si el actual candidato Alejandro Char van a estar presente en este evento donde Cambio Radical va a ser oficial el apoyo a Eduardo Verano, porque lo que dice la invitación es que es un evento como tal del partido, pero no los menciona a estos como presentes en el encuentro. Muy bien, se mueve. Yo le podría decir, Néstor, que con el apoyo de Char, de Alejandro Char, a Eduardo Verano, y en el caso de Soledad entiendo a Joao Herrera, esas dos candidaturas pueden tener mucho futuro, pues por los números que estamos viendo aquí de Alejandro Char. Okay. Esa se la cuento dentro de un mes hasta ahora. Esa sombrilla vale. 7:41 minutos. Y la última ciudad. Estamos en esta transmisión especial de Blue Radio, de Caracol Televisión, del Espectador, contándoles el resultado de la encuesta Inbamer a un mes de las elecciones. Nos queda la ciudad de Bucaramanga. Juan Roberto, para los santandereanos. Sí, señor, que aquí hay que decir algo importante. Esta medición, y Martín me corregirá, fue justo en el debate del domingo de Noticias Caracol. Y ya dice la gente allá que ese debate pesó porque en la anterior encuesta, bueno, sigue punteando el pastor Jaime Andrés Beltrán, que baja un poquito, estaba en 32.7, puntea con 30.6. Pero la novedad grande, Néstor, oyentes y televidentes, es el segundo lugar. Horacio José Serpa, que estaba en el quinto en la anterior encuesta, con 6.5. Se crece Claro, mucho. se sube casi 10 puntos a 15.9. Fabián Oviedo
baja y duro. 12.3 estaba en la anterior, queda con 8.5. Aquí la cosa, pues no sé si tanto para hablar de empate, por supuesto que no, pero sí. No, porque todavía. Claro, le falta una diferencia el al doble. Pastor Beltrán todavía dobla a Horacio Serpa. Es cierto que Horacio Serpa está creciendo. En términos de tendencias, Martín, ¿sería posible que Serpa, Horacio José, el hijo del legendario Horacio Serpa, alcance al Pastor Beltrán? Néstor, depende del cambio que logre Horacio José en su favorabilidad y desfavorabilidad, porque es el candidato que tiene una desfavorabilidad más alta de todos. Tiene su desfavorabilidad en el 21% y su favorabilidad en el 27%. Sí. Entonces, si él logra cambiar la mezcla, sería posible, pero con la mezcla actual... Hay además un 22% de indecisos en Bucaramanga, lo cual quiere decir que podría existir alguna posibilidad de que haya cambio. Me sorprende en el caso de Serpa, Aurelio, que siendo candidato a la alcaldía no lo conoce una tercera parte. Nunca ha vivido allá. Una tercera parte de los bumangueses. Nunca ha vivido. Eso se lo sacaron en el debate. Eso se lo sacaron en el debate. No ha vivido acá, no vota acá. Pero le digo algo, los debates, Juan Roberto, sirven pues para enterarse uno, pero a Beltrán, que hizo un pésimo debate, le fue muy mal. No le dijo nada. Le fue muy mal en el debate, estuvo pésimo. Sí, y sin embargo la gente sigue votando por Beltrán. Claro, la periodista vacía. Pero Néstor, no solo a él, y eso iba a sumar a lo que dice Aurelio. Yo creo que aquí, además de verse en el debate, y va a pasar en todos los que vamos a tener en ciudades, los que estamos teniendo, es que sale a relucir algo que es muy local, pero que juega en contra de ellos, y es que le sacan los trapos al sol de los apoyos políticos que tienen. Claro, a esto le sacaron a todos, le hicieron la listica. Es que el de Beltrán terminó asociado. Todos se dicen, Héctor, independientes, pulcros, lejos de las maquinarias, y todos tienen maquinarias. Y le probaron a Beltrán que estaba asociado nada menos que a la Casa Aguilar, la del gobernador y la de Hugo Aguilar condenado, Richard Aguilar condenado. Le dijo, vamos al polígrafo que usted está hablando. Y se lo... Claro. Entonces no tuvo como, realmente quedó muy desnudo en ese debate por cuenta de esa afirmación, o mejor, de esa negación que claramente pues todo el mundo la dice en Bucaramanga. Y yo creo que hay otro tema, que es el tema del conocimiento y de las propuestas, porque él había jugado a ser el Bukele de la competencia, diciendo que una cárcel grande y tal, pero la verdad es que de ahí no pudo pasar, y me parece que eso le afectó su postura en esta campaña. Y es que quedan en evidencia, me da pena decirlo, porque en el mismo debate, quienes lo vieron, le preguntábamos a este señor Beltrán cómo va a ser la cárcel. No dijo que... Pero al final dijo que no era una cárcel, sino un centro de detención. Pero es que se volvió, Martín, usted me dirá preferencias, se volvió caballito de batalla por cuenta del fenómeno Bukele, y usted ve a Diego Molano en Bogotá en lo mismo, ofreciendo megacárceles, y entonces uno cree, es que sí, creen que van a copiar el modelo de Bukele, y me parece que eso está un poquito desgastado, por lo menos repetir el discurso de vamos a construir megacárceles. Sí, pero ¿cómo? ¿Y qué? ¿Y para qué? Sí, si ese tema fuera suficiente, aunque presente que no mucho, ¿no? Aunque Néstor, le confieso que en estudios que hemos hecho recientes, la gente en general sí está muy de acuerdo con que se construyan cárceles. Pero sabe que que a los que la proponen no les va bien. No, claro, es que no estoy diciendo que no está bien que la gente apoye el tema de cárceles, estoy diciendo que la gente considera que es insuficiente decir simplemente como discurso. ¿Usted qué piensa? No, yo voy a luchar contra la inseguridad. ¿Y cómo? Voy a construir cárceles. Eso es lo que queda en los debates en evidencia. Lo que le quiero decir, Martín, es la caricatura de las megacárceles, intentando cada uno ser el Bukelito colombiano, tal vez no es suficiente. Pero Néstor, y el bolsillo de nadie salía con una cárcel. Hay una cosa que sí es interesante, y es que en las 4 ciudades que analizamos, el principal problema es la inseguridad. Sin duda. Entonces, eso sí creo que es un mensaje para la potencia mundial de la vida, ¿no? Que la Néstor, gente se siente muy insegura. Aunque la gente tiene como mayor preocupación la seguridad, no le está copiando a los candidatos que ofrecen mano dura. Esa es una paradoja. Está como pensando que es carreta que un alcalde pueda mejorar la seguridad, que eso es un tema más complejo que depende del gobierno nacional, de circunstancias sociales, que eso no es simplemente anunciar drones. Y en eso, Álvaro, para sumarle, repito, en el debate que hicimos el domingo en Bucaramanga, pues Serpa trató de mezclar las dos cosas.
el tema de seguridad, pero él dice que también la clave es hacer obras, porque la ciudad sin obras no funciona. Muy bien, son las Bueno, 9, pero- 7. Néstor, déjeme, qué pena, le agrego algo de Bucaramanga Señor. para terminar, y es, los candidatos en Bucaramanga son los más desconocidos de las 5 ciudades. O sea, el más conocido es Horacio José Son con 14 67%, candidatos, ¿no, Martín? y Jaime Andrés Beltrán con 52%. Y por experiencia y por historia, Néstor, también hay que decirlo, es la ciudad donde más ha cambiado la intención de voto al final de la campaña. Sí, Entonces, para mí, según esos datos de conocimiento y según la historia de elecciones anteriores en esa ciudad, en Bucaramanga todavía no creo que haya nada dicho. Vale, ese dato es muy importante. Esto quiere decir, esto por tendencias, por índices de favorabilidad todavía en Bucaramanga, que es lo mismo de Cali, son 2 ciudades en donde esto se puede mover. No hay palabra final, pero le quiero decir una cosa. Me parece que aquí se ve clarísimo un contraste que es llamativo y 2 caras de la moneda. De un lado, lo de Delfín contra Delfín, ¿no? Es decir, Horacio José Serpa teniendo apenas el 15% en Bucaramanga versus un Carlos Fernando Galán con el 33% en Bogotá y ganándole a todos. Y el otro contraste es dinastía contra dinastía. Tiene usted en Barranquilla a Alex Char con el 80%, dinastía contra dinastía empresarial, claro. Y en cambio tiene usted a Eder en Cali con apenas el 23%. Sí. Tal vez Sí, se ven- ahora, con y un poco con una esas- diferencia, Paola, con una diferencia de los Ceder y los Char. Es que los Char están metidos en política desde hace siglos, desde hace por 30 lo menos años. 30 años cuando Sí, llegó desde el Don año- Fuad. Yo creo que Entonces, más. los Ceder, el patriarca desde de los la- años Ceder están 80, desde metidos los en años política 80. desde hace relativamente poco, pero Desde bien, los años 80, pero en acepto esos comentarios, leo relacionamientos- comentarios, la cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales, Néstor, para quienes en esos están en este momento en el relacionamientos, canal de Néstor. YouTube, aquí los estoy viendo, muchas gracias por acompañarnos. Señor Héctor. No, le iba a decir que en esos relacionamientos que hace Paola hay uno que me interesa a mí en particular, que es el tema de los partidos políticos, de qué partidos son los que tienen opciones. Y hay algunos pues que no son fácilmente asociables a un partido porque fueron recogidos por firma, porque no han militado en un partido. Pero, por ejemplo, el Partido Liberal tiene a Roberto Ortiz y a Horacio José Serpa compitiendo en Héctor. 2 ciudades capitales. Sí, Juan Roberto. No, sobre esto último de Bucaramanga, además que aquí pareciera que el factor Rodolfo Hernández no pesa, porque su candidata, Consuelo Ordóñez, y que públicamente lo dijo, él me apoya, yo trabajé con él, se desploma. Prácticamente queda reducida a la mitad de lo que había marcado. Le fue muy bien en el debate, pero eso no se Sí, le traduce fue bien, en, pero no se en esta encuesta. A mí personalmente fue la que más me gustó. Pues, 7:50 Muy bien, minutos. Eduardo. Martín, quiero hacerle una pregunta final sobre la ficha técnica. Porque Sí, señor. como de costumbre, tengo aquí a uno de los candidatos quejándose de la ficha técnica. Entonces dice don Rodrigo Lara, Dios mío, Inbamer, en el tono lacrimógeno porque le va mal en la encuesta evidentemente al doctor Lara. Y dice, y se queja por la ficha técnica, se queja por el número de encuestas, que esta suele ser una queja recurrente. Y dice, no sé si se refiere a usted, Martín, o a quién, que lo quieren sacar de la campaña a sombrerazos. Para quienes están hablando de la ficha técnica, Martín, ahí la vamos a colgar toda con los datos metodológicos. ¿Usted quiere intentar una respuesta para el doctor Lara? No, todo está muy bien soportado, Néstor. Como le digo, todos los audios grabados en las tablets de los encuestadores, encuestas personales y no telefónicas, como él sugirió en la anterior encuesta, georreferenciación, ¿no? Eso está muy bien. Y solo recordarle, Néstor, tal vez cositas del pasado, y es, una, recuerde la encuesta notariada que tuvimos para presidencia, tenía 600 encuestas a nivel país, y el resultado fue exactamente igual. No cambió sino el número decimal. Y dos, recuerde la misma queja del mismo doctor Lara con respecto a Germán Vargas cuando marcaba el 7% para presidencia y terminó en el 7%, pero ellos decían que iba a ganar. Entonces, yo no tengo nada más que responder a Inés, pues ya él hará sus análisis, nosotros estamos haciendo el trabajo muy bien hecho y es muy consistente, está muy bien supervisado, tiene toda la confiabilidad del caso y esos son los números. El doctor Lara y todos los candidatos que pierden tienen todo el derecho a quejarse y tienen todo el derecho
a tomar la decisión de seguir, ni más faltaba, en la campaña electoral. Néstor. Dentro de un mes hablamos, a ver cómo. Bueno, a propósito de eso, tenemos encuestas. Y dentro de un mes, Néstor, vamos a hacer no 3.000, sino 6.000. Vale, a propósito de eso, Néstor, déjeme dar un testimonio que si bien no es con la muestra, sí es con el rigor de la encuesta. Me encuestaron. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es un poquito emocionante que lo encuesten. A mí me paró una persona en la calle a nombre de Inbamer, tengo que preguntarle, etcétera, y me hizo una encuesta realmente de un rigor. Bueno, para empezar, duramos hablando más de 15 minutos, un montón de preguntas, además que claramente tenían el objeto de, digamos, de comprobar que la versión que estaba dándose era la cierta. La persona que me encuestó me dijo, esto está quedando grabado, y efectivamente estaba quedando grabado. Y, por ejemplo, ella me decía, ¿usted por quién va a votar? Y yo intentaba pues anticipar mi respuesta, que ya la sabía, y ella me decía, no, tiene que dejarme leer todos los nombres para que usted, después de que yo los lea, usted escoge. Y así, y realmente fue una experiencia muy interesante. No me había pasado. Ese suele ser uno de los argumentos, Martín, de la gente cuando va a criticar una encuesta. Dice, a mí nunca me han encuestado. Pues claro, es que el número de encuestas se elige basado en unos criterios puramente técnicos, intentando responder al género, al sexo, al estrato social, dependiendo de datos del DANE, que no sobra repetirlo. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Martín, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vamos. Néstor, muchas gracias a usted y a todos, y un feliz día. Estos son los resultados de la encuesta de Inbamer. Martín Orozco, el director de Inbamer. Para El Espectador y para Noticias Caracol, Juan Roberto, gracias también, Néstor, por este enlace. Y nos vemos dentro de un mes. Claro, es que eso le iba a decir. La encuesta que viene, que mencionaba Martín, que será de 6.000 muestras en todo el país. De esta, lo último que hay que recalcar es lo que usted mencionaba. A partir de ese momento, en las plataformas de Blue Radio, de Noticias Caracol y El Espectador, queda completa la encuesta, que tiene también datos de favorabilidad de alcaldes y principales problemas en todo el país. Con base en todo esto, lo que podría sugerirles es: métanse en el debate político, métanse en el debate público, en el debate de sus regiones, porque solo votando vamos a elegir a los que queremos. La abstención o la ausencia, la no participación en los debates, lo que suele pasar es que le eligen por los demás. 7:54. Andrés, listo, gracias a ustedes.